Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores, cibernautas, oyentes, creyentes en Cristo Jesús que se incorporan en este día a nuestro sitio. Y por cierto, deseamos compartir con ustedes a través de esta señal inalámbrica que estamos en internet alrededor del mundo y en nuestro sitio en YouTube, junto a Radio La Lumbrera, con mi Biblia y un café, estamos compartiendo con ustedes nuestra sección Identidad Cristiana. Y en el día de hoy estamos en el capítulo número 12, Identificados con Cristo. Antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida, por esta nueva oportunidad, por este tiempo que nos concedes para dedicarnos a compartir con nuestros seguidores y oyentes una porción de tu palabra. Padre de los cielos, pedimos que la presencia tuya a través de tu Espíritu Santo sea, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de nuestros oyentes. Y de igual manera también que tu Santo Espíritu ilumine nuestro pensamiento para que todo lo que digamos sea de bendición en cada uno de nuestros oyentes. Padre de los cielos, tu presencia esté con aquellos que están en sus lugares de trabajo, con los que van viajando, con los que están, Señor, tal vez pasando por un tiempo difícil de enfermedad en un hospital. Te rogamos por ello, para que a través de tu Santo Espíritu sea allí sobre sus vidas el don de sanidad, actuando, Señor, y obrando en bendición de sus vidas. Padre de los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad de compartir con nuestros oyentes. Y a ti damos toda honra y gloria por siempre. Amén. Y amables oyentes, con mi Biblia y un café, queremos en el día de hoy hablar en nuestro capítulo especial y final dedicado a la identidad cristiana, pero ahora haciendo un resumen de todo. Identificados con Cristo. Y para ello tenemos nuestra cita bíblica allí en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 14, pero leeremos solamente hasta el versículo 6 y luego iremos viendo algunas otras referencias a través del desarrollo de nuestro programa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en las semanas de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esta hermosa lectura introductoria, estamos aquí, amables oyentes, y les puedo decir, con mi Biblia y, por cierto, también un rico café, porque queremos compartir en este día nuestro capítulo dedicado a identificados con Cristo. El cristianismo, evidentemente que es Cristo. La vida cristiana es Cristo viviendo en tu vida y en mi vida, en cada creyente. La vida de Cristo se reproduce en todo hijo de Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, una nueva vida con nuevas relaciones cuenta con un nuevo origen y ese origen es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Pablo y lo escribe allí a los hermanos Colosas en el capítulo 3, en el verso 4. Cristo es nuestra vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. De modo que es importante, amables oyentes, que nosotros identificados con Cristo podamos entonces permanecer en él. Señala Romanos 6:11, que lo acabamos de leer, nos da un principio, lo que significa vivir la vida cristiana. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando contamos con algo, lo aceptamos como un hecho consumado. Y eso es, amables oyentes, lo que tiene que hacer cada creyente, seguidor y servidor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos para el pecado. Por lo tanto, debemos de mantenernos y continuar nuestra relación con Dios en esta nueva identificación con Cristo Jesús. Lo señala el apóstol Pablo allí en Gálatas 2:20 y escribe, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Que ese sea también tu aspiración, amable oyente, creyente en Cristo Jesús, seguidor de Radio La Lumbrera. Más vive Cristo en mí, en ti y en cada uno de nosotros. Y luego agrega lo siguiente, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo vivo en la fe del Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ciertamente que menciona que él muere a la ley, pero que había sido crucificado con Cristo. Nuestra meta, amables oyentes y seguidores, es Dios. Mira lo que dice Romanos 8:29. Entendemos perfectamente que la meta de Dios para todos los creyentes es la conformidad de nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas pasa a centrarse en ese objetivo supremo. Dios ha escogido de antemano el objetivo de todo el que cree en Cristo será conformado a su imagen y semejanza. Dios, en su preocupación por su relación con el hombre, es quien coloca en cada uno de nosotros un nuevo carácter, funcionando de la manera que quiere que funcione, es decir, como Cristo. Él no va a renunciar a ese objetivo de ninguna manera y lo mantendrá hasta el día en que estemos completos en Él, hasta que lleguemos a la suprema perfección. Ahora, Dios a través del Espíritu Santo toma nuestra personalidad y obra en nosotros para producir un carácter que es lleno de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tal como lo señala Gálatas 5 del 22 al 23.
No es que vamos a entrar de nuevo al vientre de nuestra madre, sino que Dios a través de su Santo Espíritu va a modelar nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra personalidad. Usted y yo fuimos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Vivimos por gracia mediante la fe en Él. Esta nueva posición que tenemos ahora en Cristo es una unión vital con Cristo Jesús. Ahora que estamos identificados con Cristo, nuestra relación íntima de gozo, de paz, de amor con Cristo se realiza en la regeneración a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el momento en que nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y esta nueva relación con Cristo ha sido llamada la vida nueva. Pero verdaderamente tenemos que reflejar esa novedad de vida en nosotros. No podemos parecer que andamos en novedad de vida, pero seguimos viviendo según las costumbres del mundo. La vida nueva es una vida profunda, una vida perdurable, una vida llena del Espíritu, controlado por el Espíritu para llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Con mi Biblia y un café, desde Valparaíso, la capital legislativa de Chile, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal, desde el corazón de Valparaíso, para los corazones de todo el mundo. Entonces continuamos con mi Biblia y un café y ahora les quiero compartir en este resumen que estamos haciendo sobre cómo nos identificamos con Cristo, pero ahora en su crucifixión. En la primera intervención estábamos hablando de nuestra nueva identificación plena en Cristo Jesús. Continuamos entonces. De todas nuestras necesidades que nosotros tenemos como pecadores y que han sido plenamente establecidas en la cruz de Cristo, quien pagó nuestra deuda de pecado. Él murió para liberarnos de nuestra muerte espiritual. En Romanos 6:2 nos señala muy bien, esta identificación con Cristo estaba tan claro en la mente del apóstol Pablo que él podría escribir lo siguiente: he sido crucificado con Cristo. Yo estaba tan unido con Cristo y con Él me identifico que cuando Cristo murió, yo también morí. Yo fui crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Estamos identificados con su muerte. ¿Cuándo morimos al pecado? Según Romanos 6:2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El tiempo, ciertamente, que nos muestra que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos muerto al pecado. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua es un magnífico cuadro simbólico de lo que ocurrió cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. También es una imagen única
de nuestra unión con Cristo a través del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros nos podríamos preguntar cómo nos ve Dios como creyente, nacidos de nuevo. Dios nos ve como crucificados, como muertos en Cristo. Ante sus ojos, usted y yo estamos crucificados, clavados en la cruz. Espiritualmente estamos allí con Cristo. Cristo rompió en la cruz el poder del pecado sobre cada uno de nosotros. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo escribe: he sido crucificado con Cristo. Y este hecho es el que cada uno de nosotros lo debe de aceptar y asumir y vivir bajo esa perspectiva. Estamos identificados con Cristo en su crucifixión. El apóstol le está demostrando su identificación con Cristo en la cruz y que fue un hecho que ya sucedió. Así es como usted y yo debemos de vivir nuestra vida en Cristo. Y por cierto que los beneficios espirituales que vinieron a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo nos permite a nosotros identificarnos con Él. Ahora, ¿podemos nosotros ser parte de esta identificación con Cristo? Es el acontecimiento que cada uno de nosotros tenemos que valorar. Tenemos que considerar dos cosas. Primero, la persona de Jesús y nuestra identificación con Él. Jesucristo está vivo, resucitó de entre los muertos y fue real. Después de que Él murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y se reanuda la vida corporal del Señor Jesús, y de igual manera también esa vida para cada uno de nosotros para toda la eternidad. Tenemos vida en Cristo, no solo en esta tierra, sino también una vida en la eternidad. Ahora, el permanecer actuando, viviendo en la vida de Cristo, nos ayuda a crecer en nuestro carácter y en nuestros intereses personales. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿cuántas veces tenemos que morir? Según nos señala la cita que nosotros hemos leído ahí en Romanos 6, entre el versículo 6 y el 7, y también el versículo 11 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso es lo que nos enseña a cada uno de nosotros Gálatas 5:24 y también Gálatas 2:19. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros, amables oyentes, tenemos que aprender a vivir y tomar en consideración sobre nuestras vidas, que ya no somos independientes, que no hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos, sino que, amables oyentes, dependemos plenamente de la voluntad del Creador. ¿Cuántas veces tenemos que morir entonces? Una sola vez. Así como Cristo murió por todo el mundo, una sola vez. De igual manera, en esa relación personal, en ese encuentro único, particular, a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, en esa identificación con Cristo, morimos una vez y para siempre, y permitimos que la soberanía del Dios eterno tome el control de nuestras vidas. El apóstol Pablo no dice que nos pongamos a la muerte una y otra vez. Esto no es como cuando se hace una misa y una y otra vez Cristo está muriendo por nosotros a través de la Eucaristía. No es así. Murió una vez y para siempre. Y de igual manera, el creyente
en su identificación con Cristo, muere una vez y para siempre. Cuando morimos con Cristo, es de una vez y para siempre la muerte. No se nos dice que nos crucifiquemos nosotros mismos una y otra vez para hacernos libres, como lo hacen muchas veces en algunos países asiáticos donde se crucifican algunos cada año, porque según ellos quieren simular la muerte de Cristo, acercarse a la perfección de Cristo. Pero, amable oyente, los efectos de la crucifixión con Cristo son suficientes. No hay más sacrificio. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, usted resucitó de entre los muertos. Debido a que vivimos en Cristo, es que hemos sido libres para caminar en novedad de vida bajo el control del Espíritu Santo. Usted y yo ya no tenemos que obedecer al pecado. Y ese es el problema de este tiempo. Los hombres, las mujeres, quieren seguir a Dios, pero bajo ciertas condiciones, no bajo la soberanía, la administración y la voluntad del Dios eterno, sino que, Señor, yo te quiero seguir, te quiero servir, yo quiero ser tu hijo, pero espérate un minuto. Este fin de semana déjame a mí hacer lo mío y la próxima semana, por ahí por a mediados de semana, me voy a acordar de ti y voy a llorar un poco y voy a volver a ti. No es así. No es así. El sacrificio de Cristo Jesús no fue hecho para que nosotros nos burlemos de él. El sacrificio de Cristo Jesús fue hecho bajo la convicción y el dolor también del Dios eterno, encarnado en su Hijo. Por lo tanto, usted ya no tiene que obedecer al pecado. Sabiendo estas cosas, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue crucificado con él y esta muerte no se produjo en el bautismo, sino que solo estaba presente allí en Cristo Jesús. Y se llevó a cabo y se lleva a cabo en nuestras vidas cuando nosotros morimos al pecado. O de otro modo, entonces solamente estamos falseando nuestra vida como cristianos. Somos amonestados, evidentemente, por las palabras del apóstol Pablo, a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos de un hombre nuevo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo dice? Debido a que el despojarnos del viejo hombre es la muerte y el revestimiento es la puesta en la resurrección de Cristo. ¿Estamos nosotros tan identificados con Cristo en su muerte? Verdaderamente que cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado con él. Debido a que hemos muerto con Cristo, ya no estamos obligados a servir al amo viejo y pecaminoso. Pablo nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso es lo que dice en Romanos 6:7. Usted ya no está bajo la obligación de obedecer al pecado cuando lo tienta. Hoy en día se usan muchas palabras y versículos para justificar y para decir que está bien, que si faltamos, que si fallamos, que si cometemos errores, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que es pecado. El poder de la naturaleza del pecado sobre nosotros se rompió cuando morimos con Cristo. Allí fue aniquilado. No fue inhabilitado para tentarnos a nosotros. No nos hace incapaces de pecar. Sin embargo, sí nos hará libre de la obediencia obligatoria a la naturaleza pecadora como esclavo. La obligación de pecado se ha roto. Los muertos ya no son esclavos porque son libres en Cristo Jesús. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo? Mire, y me permiten ustedes un minuto, por favor. Solo quiero ir ahí al reservado a compartir
un rico café. Pero antes de irme, les invito a oír un hermoso intermedio bíblico que nos trae nuestro hermano encargado de audio. Escuchémoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Continuamos con mi Biblia y un café. Y después de este rico café, continuamos entonces y ahora queremos compartir con ustedes que nos identificamos con Cristo en su sepultación. Pues nosotros que hemos muerto con Cristo, también hemos sido sepultados con Cristo. En la sepultación de Cristo fue esto un suceso histórico y nuestra sepultación con Él es una verdad y una realidad espiritual. La sepultación de Cristo está muy bien representado a través de la ordenanza del bautismo. Somos sepultados con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La imagen del bautismo apunta a dos caminos. Uno, hacia atrás, la muerte y la sepultación de Cristo. Y, por cierto, nuestra muerte al pecado. Y por otro lado, también transmite a la resurrección de Cristo de entre los muertos y para nuestra nueva vida prometida por Él que realmente ha emergido de la tumba del agua del bautismo. De igual manera también nosotros nos identificamos con Cristo en su resurrección. El apóstol Pablo nos recuerda allí en Colosenses 2:12, con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Nuestra fe se basa entonces en hechos. No solo que Cristo murió por nuestros pecados, sino que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por la fe nosotros participamos en la vida de Cristo. Solo así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquellos que están unidos a Cristo, el apóstol señala muy bien, a fin de que participemos de su muerte, también somos partícipes de su vida. Porque vivo yo, vosotros también viviréis. Así señala Juan 14:19. Cristo mora en nuestros corazones por la fe. Cristo está en nosotros. No somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros.
Nuestro Señor ilustra esta unión vital en términos de la vid y de sus ramas, allí en Juan 15, del 1 al 6. Así como la vid también se difunde a través de la rama y como viven solo en conexión con la vid, por lo que la vida de Cristo se difunde a través de su pueblo y somos partícipes de la vida espiritual y eterna solo en virtud de esa unión con Él. Por otra parte también, nosotros nos identificamos con Cristo en su ascensión. Dios juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso dice Efesios 2:6. La razón por la que tenemos esta identificación con Cristo claramente se encuentra ahí en Romanos 6 del versículo 8 al 10. Es nuestra manera de vivir la vida abundante. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Cristo ahora vive una vida libre, pero ahora a través de nosotros. Nuestra vieja naturaleza de pecado ya no tiene el control sobre nosotros. Estamos muertos a su control sobre nosotros. Ya no tenemos que obedecerle, porque decimos no. Tengo un nuevo amo. Estamos entregados a través de la muerte de Cristo. Ya no estamos en la obligación de obedecer los mandamientos de nuestra naturaleza pecaminosa. Se nos ha resucitado y puesto en libertad. Sin Cristo éramos esclavos del pecado. Pero ahora con Cristo hemos sido liberados a través de la muerte de Cristo y su resurrección de la esclavitud del pecado. Ahora, nosotros podemos escoger obedecer a la naturaleza vieja y pecaminosa, pero no estamos obligados a hacerlo. Ya no somos más esclavos de esa vieja naturaleza. El apóstol Pablo nos dice que debemos considerar en este gran principio de la vida victoriosa, como señala ahí en Romanos 6:11, contar un hecho de que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hemos sido liberados de toda obligación de servir al pecado. Si tratamos de vivir la vida resucitada en nuestras propias capacidades, la fuerza, la sabiduría y el poder de la voluntad, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Estaremos llenos, pero de nosotros mismos, no del Espíritu Santo. La carne va a producir nada más que carne, pero llenos de sí mismo nos impide ser llenos del Espíritu Santo. Dios exige que nos entreguemos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos entregamos a su control, entonces reproducimos la vida resucitada de Cristo en nosotros. Ahora podemos nosotros pensar en algunos principios y en algunas aplicaciones prácticas. Pecamos porque nosotros elegimos pecar. Note bien, a pesar de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, se hace posible que podamos regresar a nuestra esclavitud al pecado, pero es una decisión que tomamos en conciencia. No debemos nosotros de argumentar con la Escritura nuestros pecados, nuestros deslices, ni nuestras sandeces. Podemos optar por enredarnos en el pecado, pero no es porque no hemos sido liberados. No se debe a que la naturaleza del pecado no se ha roto, porque esa naturaleza fue rota con la muerte de Cristo en la cruz. Es simplemente porque yo mismo reconozco haber sido crucificado con Cristo.
No contar con el hecho de que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y cuando elegimos pecar, no convertimos en esclavos del pecado. Yo no tengo que pecar porque he sido puesto en libertad. Dios nos ha hecho libre para vivir la vida cristiana. Y esto es lo que Dios ha hecho en su gracia por nosotros. Esta libertad es nuestra por la fe. Ahora nosotros podemos observar entonces que estamos facultados por Cristo, el Cristo resucitado, para vivir en rectitud y en libertad y en nueva vida. El Espíritu Santo ahora tiene libertad de tomar el control de nuestras vidas y de reproducir a Cristo en nosotros. ¿Lo escuchó bien? Reproducir a Cristo en nosotros. Pero muchas veces somos nosotros, llevados por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, que no permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿cuánto de esa instrucción verdaderamente la seguimos? Es que día a día queremos ser llenos de nuestro propio estilo y de nuestra propia manera de vivir, pero no como el Espíritu Santo quiere en nosotros. Es nuestra responsabilidad de ser cedido al control del Espíritu Santo momento a momento. No es automático. Se trata de un acto consciente de sumisión al control del Espíritu. Usted no puede estar bajo el control del Espíritu a menos que conscientemente se someta a su autoridad en su vida. A medida que nos sometimos a la autoridad del Espíritu, entonces Él experimenta el control sobre nosotros. Nosotros permanecemos en Cristo, caminamos en el Espíritu y la apropiación por fe de todo lo que Cristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. El apóstol Pablo quería saber por experiencia el poder que trajo la resurrección de Cristo a su vida. Cuando estamos tan relacionados con el Espíritu Santo, el poder que llevó a Jesús de entre los muertos es el poder que actúa en nuestras vidas. Es entonces cuando vemos a Cristo en nosotros. Es entonces cuando vemos el cambio. Y no se puede discutir con una persona que ha cambiado, porque tiene un cambio que es en su mente, un cambio mental, en su manera de ver las cosas. Pero cuando la persona no razona y no entiende, es porque el Espíritu Santo no tiene el control de su vida. Este es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que podamos vencer la naturaleza pecaminosa y encontrar la victoria en nuestras vidas. Dios quiere reproducir la vida de Cristo Jesús en ti. Dios es glorificado cuando las personas ven a Cristo en nosotros. Pero la verdad es que tenemos una elección ahora que hemos sido liberados. Podemos ceder a ser controlados por la carne. Cuando lo hagamos, nunca reproduciremos la justicia de Cristo. La vida en la carne es todo lo que Cristo no es. Es una vida independiente de Dios. Cuando tenemos mentes controladas por la carne, produciremos pecado, pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, malos comportamientos, malos actos. Pero cuando somos de mente espiritual, cuando estamos bajo el control del Espíritu, cuando permitimos que el Espíritu controle nuestros pensamientos, palabras y comportamientos que permiten que Cristo viva en nosotros, entonces comenzamos a vivir y a ser como Él. Amables oyentes, el tiempo ha transcurrido inexorablemente y justo hemos llegado al término de este bloque, de modo que podemos decir con toda gratitud: a Dios que vive sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Y deseamos para cada uno de ustedes que sean enormemente bendecidos a través de nuestro programa. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa.
extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.